Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Albarracín. Eh, Voy a presentar mi trabajo de informe de prácticas. Actualmente trabajo en una empresa como administrador de vehículos de carga pesada y constantemente hemos venido teniendo el inconveniente con el tema del combustible. El inconveniente es principalmente que los gastos de combustible no son bien representados mediante recibos o mediante unos soportes que sean confiables. Y normalmente los conductores toman decisiones por cuenta de ellos y el combustible se ve de pronto ineficiente o existen faltantes siempre en el consumo. Primero que todo, pues el nombre, control del consumo de combustible para una flota de vehículos de carga. Listo. Primero que todo, el objetivo general: controlar los consumos de combustible de los vehículos de carga por medio de un seguimiento al abastecimiento dentro de las estaciones de servicio. ¿Por qué generar un seguimiento directamente en la estación de servicio? Porque muchas veces los conductores no ingresan a las estaciones de servicio y terminan comprando el combustible en lugares ilícitos. El inconveniente con esto radica en dos diferentes factores. El primero, económicamente, causa molestias para la empresa y pérdidas que se van a ver reflejadas a lo largo del transcurso del trabajo de cada vehículo. Y el otro va más en la parte de mantenimiento. El combustible que compran fuera de las estaciones de servicio normalmente viene con demasiadas impurezas y puede afectar varios sistemas del vehículo, como lo es el sistema de inyección. Normalmente un sistema de inyección, las piezas dentro de él son muy costosas y un arreglo o una reparación en este sistema puede ser mucho más caro que 100 o 200 pesos más por galón de combustible. Bueno, dice acá que siendo el combustible uno de los principales costos en las operaciones de transporte, es indispensable realizar una labor de seguimiento. Es un costo muy elevado en el tema de transporte y principalmente tenemos que ver que el tema de anticipos aumenta con relación al combustible de la distancia que va a operar el vehículo. Entre mayor sea la distancia, pues directamente va a ser proporcional el aumento en el combustible que tiene que tener el vehículo para poder realizar la ruta. Listo. Bueno, vamos a presentar el cronograma de actividades con respecto a las prácticas. Aquí podemos observar dos cronogramas, uno en la parte superior, uno en la parte inferior. En la parte inferior encontramos el cronograma como tal, en la parte superior encontramos las actividades que se completaron y las actividades que quedaron pendientes. Vamos a relacionar primero que todo las actividades que quedaron pendientes y el porqué que hayan quedado pendientes. Tenemos primero que todo establecer posibles proveedores, quedó pendiente en la tercera semana y en la quinta semana. Esto porque tuvimos una variación en las rutas y en las distancias que tenían que desplazarse los vehículos. Esto ocasionó que las bombas o estaciones de servicio que se utilizaban normalmente no pudimos volverlas a utilizar. Tuvimos que empezar a elegir unas estaciones de servicio que estuvieran más cercanas al entorno donde actualmente se elaboran los vehículos. Bueno, tenemos otra tarea que no pudo ser completada en la semana número 10. Esto fue una reestructuración del informe. Lo que ocurrió en esta semana fue que a causa de varios inconvenientes que se tuvo con el tema de mantenimiento en los vehículos, no se pudo llegar a realizar esta reestructuración del informe, pero el tiempo pues tuvo que ser restaurado para la siguiente semana, la semana número 11, como se puede ver a continuación. Bueno, ahora sí, ¿qué aportes se hizo a la empresa? Principalmente podemos decir que se lograron tres aportes esenciales, de los cuales el primero era el que más importancia tenía en este momento porque era el control directo en el combustible. Tenemos, primero, se establece un control semanal por medio de un seguimiento al combustible que gastan los vehículos. ¿Cómo se establece ese control? Mediante dos sistemas. Primero, el seguir los vehículos por medio satelital y, aparte de eso, un seguimiento de control que tienen que hacer los nuevos conductores. ¿Qué logra esto?
que tengamos las distancias, el tiempo y el consumo que tiene cada vehículo. De esta manera podemos llegar a tener un control más estricto sobre los mismos. Bueno, en el segundo ítem dice que se seleccionan estaciones de servicio estratégicas para el abastecimiento de combustible. Esta tarea de seleccionar las estaciones parece algo muy fácil, pero en realidad es muy complicado porque en el mercado encontramos diferentes estaciones de servicio por marcas, como son Terpel, Móvil, Petrobras. Lo que ocurre que es, diferentes marcas utilizan diferente tipo de combustible. Hay combustibles que no son tan recomendables para los vehículos. Al igual que se tuvo en cuenta el precio por galón en cada estación, y aparte de eso se tuvo en cuenta las distancias que tienen que recorrer los vehículos para poder llegar a estas estaciones, que no se salgan de las rutas habituales y que sean muy cercanas para evitar también recorridos inoficiosos. Como tercer ítem encontramos un control sobre los recursos económicos propuestos para la compra del combustible. Este control que tenemos acá sobre los recursos económicos se basa principalmente en el seguimiento directo en la estación de servicio, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, ¿qué evidencias se lograron y qué se puede demostrar por medio de estas prácticas? Primero, se logró una tabla de recorridos que se debe alimentar constantemente para poder comprobar el consumo de combustible. Luego, un control diario de los recorridos realizados. Este control nos permite comparar la información que tenemos con la información que nos brindan los conductores. De esta manera podemos relacionar los días que se tanqueó los vehículos, los días que estuvieron quietos los vehículos y los días que estuvieron laborando. Por último, una corroboración en el pago del combustible por medio de recibo versus evidencia fotográfica, que más adelante lo vamos a ver. Aquí podemos ver la tabla de recorrido diario. En esta tabla por lo menos tomamos un simple captura de pantalla de la tractomula de placas Santo Iglesia Santo 651 desde el día 12 de septiembre hasta el día 22 de septiembre, como lo podemos ver acá. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí podemos ver la empresa por la que trabajó, el origen y el destino de cada uno de los recorridos, los anticipos que se le dieron al conductor para poder realizar estos recorridos y los combustibles, que en este caso podemos ver una tanqueada del día 15 de septiembre por 630.000 pesos. De esta manera aseguramos que los recorridos y el combustible sean relacionados. Adicional tenemos algunos datos sobre los gastos habituales que tienen los vehículos en dichos recorridos. Bueno, en el segundo ítem, para el control diario, tenemos un formato que diariamente deben diligenciar los conductores, donde podemos incluir la fecha, la placa del vehículo, empresa, el tipo de mercancía que se transportó. Esto influye mucho en peso, dimensiones, consumo. Origen, destino en caso de que el recorrido tenga varios clientes, y una parte de gastos donde podemos ver anticipos, combustibles, peajes, parqueos y demás gastos que tenga el vehículo. Como una parte adicional se encuentra observación. Normalmente ahí los conductores ponen una opinión o un dato que quedó fuera del formato y que debe ser tenido en cuenta para el control del vehículo. Por último, tenemos el combustible de la estación de servicio versus el recibo. ¿Qué tenemos acá? Normalmente se lleva el vehículo a tanquear a la estación de servicio, como lo podemos ver acá. Tenemos la bahía. Aquí podemos ver que la tanqueada es por 519.952 pesos y se tanquea 59 galones. Aquí tenemos a continuación un recibo de combustible donde podemos observar la diferencia en precio del surtidor al recibo. ¿Qué tenemos acá? Una estación de servicio Petrobras con un tipo de combustible diésel, 300.000 pesos de tanqueada por 34 galones. ¿Por qué pusimos este ejemplo con una estación y un surtidor diferente al recibo? Porque normalmente lo que teníamos era un conductor que tanqueaba en una estación de servicio y traía un recibo de otra estación. Lo que logramos con esta relación de combustible estación de servicio versus recibo
es que podemos relacionar que la tanqueada que se realizó sea la correcta y que los valores sean los que deben ser y no haya ningún tipo de déficit o de problema con el control de los gastos de los vehículos. Bueno, eso es todo por ahora, muchas gracias.